Alguien puede gritar con júbilo. Muy bien, amados hermanos, ya entramos a Estados Unidos. Que Dios les bendiga allá en California. Un saludo allá en Downey, California. Que Dios les bendiga, y en cualquier parte del mundo donde nos estén saludando. ¿Por qué no levanta su mano derecha y los pueden enfocar para que mande usted un saludo en cualquier parte de donde lo estén viendo por la televisión? Reciba una bendición muy especial de la Iglesia de Cristo Peña de Oreb. Yo quisiera que esta mañana pudiéramos abrir la palabra del Señor en Marcos capítulo 14, versículo 28. Marcos capítulo 14, versículo 28. Cuando lo tenga, diga amén conmigo. Pero diga amén, vamos, anímese esta mañana. Por favor, ese amén está muy aguado. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Ahora sí, estamos todos juntos. Ahora sí. Se oía un gritito como si hubiéramos 10 o 20. No sea ingrato. Dice Marcos capítulo 14, versículo 28. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Cierre sus ojos y oremos al Señor. Padre que estás en el cielo, bendecimos, Padre, a cada persona que está aquí en este lugar, a las personas que nos ven, que nos sintonizan por radio, por televisión, por internet, por cable, Señor, en México, en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo, en el continente americano, europeo, en Asia, Padre, en cualquier lugar, Señor, donde nos ven. En el nombre de Jesús bendecimos, Señor, esta mañana a cada persona. Y en el nombre de Jesús, que tu palabra, Señor, esta mañana venga con un renuevo, Padre, que traiga una transformación en la vida de tus hijos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dice la palabra del Señor que el Señor Jesucristo le habló a sus discípulos y les estaba dando una palabra, porque el Señor Jesucristo, que lo sabe todo, que es el Rey de Reyes, Señor de señores, es omnisciente, omnipotente, es toda potencia, todo lo sabe. Les recordaba a sus discípulos que cuando Él iba a estar en la cruz del Calvario, amados hermanos, y después de ser resucitado, Él iba a ir delante de ellos, iba a haber un encuentro en Galilea. ¿Verdad? Dígale al que tiene al lado, tienes que encontrarte con el Señor Jesús. Dígaselo, dígaselo. En Galilea. Para que tú recibas una transformación en tu vida. Pasó el tiempo y usted conoce la historia. Pedro, amados hermanos, fue el primero en negar al Señor Jesucristo. Fue el primero, ¿verdad? Y él cometió un tipo de apostasía, separándose del Señor y negando al Señor Jesús junto con Judas, y Judas terminó ahorcado, ¿verdad? Los traidores, los que se separan del Señor, los que le dan la espalda al Señor, y el traidor siempre termina, amado hermano, mal, y no hay lugar para él. Judas terminó entre el cielo y la tierra, ¿verdad? Terminó entre el cielo y la tierra. Quiere decir que para los traidores no hay lugar en ningún lado. Dígale, este no es lugar. Al que está ahí al lado, dígale, este no es lugar para gente traidora. Los que son traidores no tienen lugar. No tienen lugar ni en el cielo ni en la tierra. Judas terminó colgado, ¿verdad? Con los pies colgados y con las entrañas para afuera. Pedro, sin embargo, se arrepintió a pesar de todas las palabras que el Señor Jesús le había mencionado, le había hablado. Pedro se olvidó que había un encuentro con el Señor Jesús. Yo no sé cuántos de los que están aquí sepan que vienen a tener esta mañana un encuentro con el Señor Jesús. Dígale al que tiene al lado, ¿te veniste a encontrar con el Señor Jesús? Porque esta mañana
se va a manifestar. Dígaselo otra vez, porque esta mañana se va a manifestar. Dígaselo otra vez, porque esta mañana el Señor Jesús se te va a manifestar. Les habló, y cuando los discípulos, amados hermanos, vieron todo lo que aconteció en el mundo natural, como que se les olvidó todo lo que el Señor Jesús les había hablado. A la gente se le olvida cuando hay problemas, cuando hay persecuciones, cuando hay aflicciones, cuando hay luchas, lo que el Señor Jesús habla. Se nos olvida frecuentemente. Nada más basta ver las situaciones en esta tierra y la gente se le olvida las promesas del Señor Jesús. Y el Señor Jesús claramente les dijo, vamos a tener un encuentro. Pero usted sabe lo que sucedió al Señor Jesucristo, amado hermano, desde el momento en que fue apresado, los discípulos, ¿qué fue lo primero que hicieron? ¿Usted recuerda? Corrieron. Todos huyeron. Todos huyeron. ¿Y dónde estaban las palabras del Señor Jesús? Cuando vieron los problemas, amados hermanos, a todo mundo se le olvidó y se consternó al grado que Pedro terminó negando al Señor Jesús. Y Pedro terminó llorando porque el Señor Jesús, que todo lo sabe, ¿verdad? Diga esta mañana conmigo, el Señor Jesús todo lo conoce. ¿Qué podrá pasar esta mañana si el Señor Jesús le habla una palabra y cuando venga una circunstancia adversa a su vida, usted sale huyendo? ¿Qué cree que vaya a suceder? Porque Él todo lo conoce, Él todo lo sabe. Esta palabra es igual para usted. Y el Señor Jesús todo lo conoce, sabe lo que va a pasar el día de mañana en su vida. Aunque usted no lo sepa y usted tenga planes. Tal vez sean los planes diferentes a lo que usted está proyectando el día de hoy y Dios le cambie los planes y tal vez usted se enoje, se moleste, le dé miedo, le dé temor y salga huyendo. El Señor Jesús, vuélvalo a repetir conmigo, todo lo conoce. Entonces, amados hermanos, el Señor Jesús muere en la cruz del Calvario. Yo quiero pensar en la actitud de los discípulos cuando lo vieron crucificado. Algunos estaban ahí, estaba su madre, estaban algunas mujeres, porque las mujeres, aunque se ofendan los varones, son más fieles que los hombres. Diga conmigo las mujeres, amén. Aunque en muchas iglesias les moleste y les irrite que nosotros aquí le demos el lugar y el respeto que merecen las mujeres, aquí se lo damos. Muchas iglesias critican a las mujeres desde su forma de vestir, su forma de hablar, las quieren tener ahí así, amados hermanos, como un mueble, puro musulmán, ¿verdad? Puro musulmán. Y dicen que son cristianos y no le dan lugar a la mujer, pero ¿cómo se sirven de las mujeres? No permiten que las mujeres sirvan en la iglesia, pero ¿cómo se sirven de las mujeres? Y cómo, amados hermanos, abusan de ellas en todos los sentidos, pero siempre la quieren tener así. Las mujeres estaban ahí. Acuérdese que la mujer es tipo y figura de la iglesia, ¿verdad? Y ahí estaban las mujeres y unos que otros discípulos, y otros estaban escondidos, otros viendo, amados hermanos, de lejos, otros observando el espectáculo. Y yo quiero pensar en qué actitud estaban los discípulos cuando vieron al Señor Jesús en aprietos, entre comillas. Cuando estaba el Señor Jesús en dificultades, cuando el Señor Jesús estaba siendo latigado, yo quiero pensar en la actitud de los discípulos cuando lo vieron, amado hermano, salir bañado de sangre después de los 40 azotes menos uno que le propinaron ahí en los romanos, ahí que le metieron todos los libros de la ley sobre su espalda, porque él cargó con la ley, cargó con el pecado. Y al verlo salir así, hermano, en ese espectáculo, viéndolo salir semidesnudo con una corona de espinas, con el rostro todo deshecho, con la cara toda deformada, amados hermanos, ¿qué han de haber pensado los discípulos? Han de haber dicho, qué bueno que corrí. Más vale aquí corrió que aquí murió. Ahí se inició ese dicho. Más vale correr que morir ahí.
¿Por qué? Porque muchos han de haber dicho, ¿qué han de haber dicho? Y los milagros, y el poder, y los ángeles, todo lo que el Señor Jesús les dijo, se les olvidó. Sobre todo que tenían una cita con el Señor. Y han de haber dicho, esa cita no se va a cumplir. Y el Señor les dijo, después de resucitado, nos vemos en Galilea. Miren, nada más dijeron 3 amén. Porque es tan difícil creerle a alguien que lo está viendo uno, cómo está siendo martirizado, cómo está siendo crucificado, está bañado en sangre y muere. Se les olvidó por completo, tenemos una cita y nos vemos después de que yo resucite. Volvemos a leer lo que dice Marcos 14, 28. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Dígale al que tiene al lado otra vez, tenemos una cita en Galilea. Ahí nos vemos con Jesús. Ahora bien, vea esto. Acompáñeme por favor a Marcos capítulo 16. Y vámonos directamente al versículo 7. Después de que todo esto sucedió, Jesucristo apresado ahí en el monte, ahí en el Getsemaní. Usted conoce la historia. Pedro sacó una espada, le cortó la oreja a uno, se la volvió a poner el Señor Jesús y todos se fueron. Lo apresaron, lo apalearon. Y ahí ya los discípulos jamás volvieron a tener contacto con el Señor Jesús. Jamás. El Señor Jesucristo muere, lo baja un hombre de Arimatea, José de Arimatea, lo baja, lo pone en un sepulcro nuevo. Y usted conoce quiénes fueron los primeros que llegaron al sepulcro, ¿se acuerda? ¿Quién llegó? Las mujeres. ¿Son más fieles las mujeres, sí o no? Hágala así al que tiene al lado, y si es su esposo, péguele 2 veces. Yo le dije a la esposa, no que el esposo le diera a la esposa. Dele 3 para que se le quite y se despierte Y ahí estaban las mujeres, y cuando llegaron, ellas fueron las primeras. Recuerde que la mujer es tipo y figura de la iglesia. ¿Quiénes son los primeros que reciben la noticia de que el Señor Jesucristo fue resucitado? La iglesia, ¿verdad que sí? Y ahí están las mujeres, y dice que había 2 hombres, o había un hombre según el evangelio que usted lea, y dice, él no está aquí, él resucitó. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? ¿Sabes, amado hermano, que Pedro caminó en el agua? Al caminar en el agua, Pedro empezó a dar sus primeros pasos, como muchos cristianos. Y cuando caminan en el agua, Pedro empezó a ver lo que hacen muchos cristianos. Tristemente, ¿qué hizo Pedro? Quitó su mirada de Jesús. Quitó su visión de Jesús. Cuando las personas quitan su mirada de Jesús, la gente se empieza a hundir. Se empieza a hundir. Yo no sé si esta tarde tú estés pasando por una prueba muy difícil, pero si has quitado tu mirada de Jesús, te vas a hundir. Y las palabras del Señor Jesús fueron estas: Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe. ¿Sabes que se necesita fe para poder caminar en el mar de Tiberias? Para dar fruto. ¿Sabes? La primera red se rompió cuando fueron llamados. La segunda red no se rompió. ¿Sabes por qué? Porque es la red del evangelio. Y dice, y aunque eran muchos peces, la red no se rompió. ¿Sabes que muchos han sido bendecidos y las bendiciones se les han ido por las manos? ¿Quieres que las bendiciones se queden contigo y no se escapen? Métete al evangelio. La red del evangelio no se rompe. Y eran 153 peces muy grandes.
¿Sabes cómo es la bendición que tiene Dios para ti? Es muy grande. Si esta tarde tú te atreves a caminar, tal vez en lo que muchos no pueden caminar. Muchos se dicen creyentes, cristianos, pero pocos se atreven a caminar en el mar. Pedro caminó, pero empezó a ver las tormentas y las dificultades en su vida, y Pedro se empezó a hundir, a hundir y a hundir, y gritó: Señor Jesús, ayúdame. Y Jesús le dio la mano y le dijo: ¿por qué dudaste? Si no hubieras dudado, lo hubieras logrado. ¿Cuántos quieren lograr en su vida una bendición? ¿Por qué no vienes al frente? Y antes de que te postres, yo te quiero decir algo. Antes de que te postres, no te vayas a hincar todavía. Te quiero decir algo esta tarde. ¿Qué es a lo que más le tienes temor esta tarde? ¿A qué le tienes miedo? Hay gente que tiene temores, pero hay gente que le tiene temor al éxito también, a ser bendecido, aunque no lo creas. Le tienen temor al éxito. No le tengas temor. ¿A qué le tienes temor esta tarde? Yo te tengo una palabra. ¿Sabes cómo termina la historia de Juan 21? Que creo que fue escrita por el Espíritu Santo a través de la mano del apóstol Juan, del amado del Señor. Hay muchos amados aquí. Si no, no estuvieras escuchando esta palabra. Tú eres amado del Señor. Bendeciré tu nombre, oh Dios, en medio de la congregación.